retardo y hay que aprovechar el tiempo máximo. Vamos a aprovechar entonces que sea nuestro hermano Ángel Silva, que nos acompañe en oración, hermano Ángel. Ángel Silva. Aquí. Bueno, vamos entonces a poner este estudio en manos de Dios, ¿verdad? Que sea la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues que le dé el entendimiento nuevamente pues al hermano Giovanni, para que nos siga enseñando con esa vocación que tiene él por obra y gracia del Espíritu Santo. Amado Padre, te presentamos el día de hoy esta agrupación de hermanos que estamos en la Iglesia de Cristo, en tu casa, querido Padre, de tu iglesia. Te ponemos en tu mano, Señor, este estudio el día de hoy. Dale la sabiduría suficiente, el entendimiento a nosotros para entender la palabra que nos va a enseñar el hermano Giovanni por medio del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor. Vamos a escuchar tu palabra y queremos entenderla, Señor. Queremos escudriñar tu palabra y entenderla al momento de que el hermano Giovanni nos la explique. Dale la sabiduría y la inteligencia suficiente al hermano Giovanni para que nos siga acompañando. Gracias, Señor, por mantenerlo en estas condiciones de vida. De verdad que el hermano Giovanni, pues, 2 años ya estudiando con nosotros, con el equipo, y no se cansa, Señor. Sigue dándole esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, para que siga enseñando tu palabra, como quedó escrito, y llevar el evangelio por todo el mundo. El plan Jericó. O sea, estamos tratando, Señor, de seguir tu enseñanza, tu palabra, Señor, como está escrito. Te pedimos que nos lleves desde este estudio en el nombre de nuestro Hijo, de tu Hijo, Jesucristo, que fue sacrificado en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Y la iglesia dice, amén. 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 Bueno, buenos días, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Siempre es una bendición el estar con ustedes y el poder compartir la palabra del Señor. Nada más que tenían una tarea, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí, correcto. Solo una, 1 Corintios 13. Ah, exactamente. Versículos 8. 8 y... Sí. Lo que yo aprendí y lo que a mí me enseñaron y que aún sostengo como tesis bíblica, como teología, que cuando venga lo perfecto se refiere a la Sagrada Escritura, que me enseñaron a mí. No investigué porque eso fue lo que me han enseñado y la idea investigar. La idea es que tengo yo ese concepto. Entonces, cuando venga lo perfecto, del versículo 10, doy por entendido que me han enseñado muchos hermanos en Cristo, maduros en la fe, que lo perfecto es la Biblia, su palabra, sus enseñanzas. Amén. Hermano, buenos días a todos, que Dios los bendiga, que Dios hoy le brinde muchas bendiciones. El versículo 8 allí nos dice que los dones que están allí, ¿verdad? El único que perdura en el tiempo es el amor, porque el don de profecía, el don de lenguas y la ciencia, en ese entonces, en ese contexto, lo hubo, pero fueron dones temporales. Hoy en día ya esos dones no existen, sino solamente el don del amor. Y lo perfecto lo dijo el hermano Arnoldo, porque las Sagradas Escrituras nos van a llevar a la perfección, porque la Biblia lo dice, tenemos que ser imagen y semejanza de Jesús. Amén. Amén. A ver, si no hay otra posición. Bueno, sí. El hermano Franklin. A mí no me han enseñado nada. Ajá. Unos dicen que es el antiguo, otros dicen que es Jesucristo, otros dicen se caen a golpes, pelean. Pero a resumida cuenta, a los 18 años que tengo como cristiano, nada, hermano. Vengo a aprender hoy. Gloria a Dios. Por fin llegó el momento tan esperado. Mientras no se nos vaya la luz. Bueno. Amén, amén. Muchas discusiones, hermano. Estuve una vez en un retiro de predicadores a nivel nacional. No se pusieron de acuerdo, hermano. Que si era Jesucristo, que si era el Antiguo Testamento, que si era total, que
Discusiones vienen, discusiones van y no llegaron a ningún acuerdo. Exactamente. Sí, señor. Sí. Para los que dicen que, bueno, es la palabra escrita, ¿verdad? La palabra escrita. ¿Cómo llegar a esa conclusión? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? No sé, el hermano Arnoldo, hermano, ¿cómo llegar a esa conclusión? O sea, cuando nosotros hermenéuticamente, exegéticamente, ¿cómo llegar a esa determinación y decir es la palabra escrita? Hermano, mi opinión, hermano Giovanni, la conclusión la da la vida, la enseñanza que dejó Jesús, porque Dios envió a su Hijo a este mundo para perfeccionar toda la desobediencia que había en la faz de la tierra. Ajá. Pero hermenéuticamente, o sea, yo quiero un argumento base al texto, base al texto. ¿Cómo llegar en base a ese texto a esa conclusión? Bueno, yo lo veo porque aquí está hablando Pablo que el amor es el que nunca va a desaparecer y damos por entendido que Jesús es el amor, que Jesús es lo perfecto y hermenéuticamente yo entiendo que Pablo está hablando aquí que la Sagrada Escritura es Cristo. He entendido que la Biblia es cristocéntrica, toda su Santa Escritura es cristocéntrica. Pero bueno, más allá de eso, he aprendido que lo perfecto es lo que he entendido, pues, es la Sagrada Escritura. Amén. Hermano, lo que yo he visto a lo largo de los años y del tiempo es pura presunción. No he visto un estudio de hermenéutico, exegético con respecto a esto. Que yo presumo porque el antiguo, porque el nuevo, que yo presumo porque ahora es Cristo, pero pura presunción. No, yo no he visto un análisis así como usted nos ha enseñado. Un análisis estudioso, exegético, hermenéutico, que me lleve a mí a decir con certeza que es esto. Yo lo que he visto es puro que a mí me parece, yo creo, pura presunción. No, hermanito, yo lo relaciono con cuando a mí me dijeron eso, yo lo relaciono con 2 de Timoteo. Ajá. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, te hace perfecto. Entonces, en lo poquito que yo he aprendido, que me han enseñado, vuelvo y repito, bíblicamente lo comparo con ese versículo. Amén. Pero aquí estamos para aprender, aquí estamos para corregir. Pero Así es. Desaprender. La pregunta sería, ¿son los escritos que están en la Biblia esos escritos inspirados todos y cada uno? ¿O fue una unión de hombres el unir todos esos libros? Y que algunos sí pueden ser inspirados, pero que quizás otros no. Esa sería la pregunta. O sea, en pocas palabras, el primer concilio que unió la Biblia, ¿es ese el concilio verdadero? ¿Fue inspirado ese concilio por el Espíritu Santo para unirlo? ¿Y cuándo se dio eso? ¿Cuándo se dio esa cuestión de que la palabra de Dios estuvo completa, verdad? Recuerden que pasaron varios siglos. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Entonces, varios siglos, estos dones tuvieron que permanecer en función, si es así, ¿verdad? Pero analicemos el texto para llegar a esto, hermanos. Cuando ustedes miran lo que decía el versículo 31 del capítulo 12, donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos, les presenta, si ustedes ven gramaticalmente, Pablo empieza con un imperativo. Dice, procurad, pues, los dones mejores. Procurad, ¿verdad? Les dice, bueno, no sean egoístas, procuren lo mejor, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, lo que ellos buscaban eran los dones, como decíamos la semana pasada, más de más estima, los dones donde le podían dar más fama, más poder, más relevancia al que los tenía.
ese es lo que el apóstol Pablo dice. Ustedes andan procurando esos dones mejores porque querían figurar públicamente. Dice el versículo 31 en la segunda parte, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Quiero que subrayen acá lo que el apóstol Pablo dice, que es lo que Pablo les va a mostrar a ellos. Dice que les va a mostrar un camino aún más excelente, un camino aún más excelente, que era lo que Pablo va a decirle a los hermanos en Corinto, que es lo que ellos necesitan conocer, necesitan caminar por ese camino aún más excelente, ¿verdad? Entonces dejemos ahí la palabra excelente, donde yo os muestro un camino aún más excelente. Y vayámonos al capítulo 13. Quiero que cuenten conmigo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, viene la número 1, la palabra amor, ¿verdad? Vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Versículo 2. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. 2 veces la palabra amor, ¿verdad? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada de nada me sirve. Ustedes ven la palabra amor en los 3 versículos, ¿verdad? Ahora viene el versículo 4. El amor es sufrido. 4. El amor es benigno. 5. No tiene envidia. El amor no es jactancioso. Número 6. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Creo que este es el número 7, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Vean ustedes la palabra amor, creo que 9 veces en este texto. Entonces, cuando nosotros vamos a la parte hermenéutica y queremos sacar una idea central del texto, entonces vemos que la palabra que más se enfatiza, la palabra que más se repite acá, es la palabra amor. ¿Cuál es el tema de Pablo en este capítulo? ¿Qué es lo que Pablo pretende enseñarle a los hermanos? ¿Qué es lo que Pablo quiere que los hermanos conozcan? Entonces, cuando nosotros vemos y nos damos cuenta que entre los corintios había un problema, el problema se llamaba el amor que da el Espíritu Santo, el amor ágape, ¿verdad? No estaba funcionando entre ellos. Se estaba dando el problema de la disputa por ver quién era el más grande, quién era el más importante, quién era el que más tenía o el que más tenía dones, el que al que más debían de seguir o admirar, ¿verdad? Las personas allá en la ciudad de Corinto. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, yo os muestro un camino más excelente, un camino más excelente. Y Pablo entonces y les dice, bueno, yo les voy a hablar de este camino más excelente. Y les dice, y comienza con 3 ejemplos,
que son muy importantes que nosotros los tomemos en cuenta. El primer ejemplo que el apóstol Pablo presenta es el asunto de que si hablase lenguas humanas y angélicas y no tiene amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Entonces vean la imagen o la idea que está presentando el apóstol Pablo en este versículo 1. Si no tengo amor, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. En este caso, vean que el apóstol Pablo está hablando de él mismo, no está hablando de los corintios. Él está diciendo en el versículo 1, si yo hablase. O sea, Pablo se presenta acá y dice, presenta el pronombre yo y nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Entonces el apóstol Pablo hablaba a los hermanos en Corintios que si él hablase en lenguas humanas o angélicas y no tiene el elemento fundamental que es el elemento del amor, va a venir a ser como ¿qué? Como un címbalo o como un instrumento que simplemente hace ruido. O sea que lo que da es un sonido, pero ese sonido es un sonido muerto, es un sonido sin ningún sentido, porque si no tiene amor, dice el apóstol Pablo, no va a servir de absolutamente nada. Entonces, quiero que vean este ejemplo porque es muy importante que nosotros vayamos viendo la forma en que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. El segundo ejemplo, vean, y sigue hablando en la persona de Pablo, ¿verdad? Dice, y si tuviese profecía. Ahora va a ver, y dice Pablo, que si él hablase lenguas humanas y angélicas. Ahora dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, ¿qué es lo que Pablo les está diciendo? Que si uno hace algo, si uno realiza algo, en este caso, el hablar en lenguas humanas y angélicas y no tiene amor, aquello simple va a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe nada más, ¿verdad? Ahora, en el versículo 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Quiero que vayamos al tercer ejemplo. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Entonces quiero que nos enfoquemos en estos tres ejemplos para que determinemos algo muy importante. ¿Qué es lo que Pablo quiere mostrarle a los hermanos de Corinto con estos tres ejemplos? ¿Qué es lo que Pablo quiere que los corintios aprendan con estos tres primeros, con los tres ejemplos que él pone? El ejemplo de hablar, si hablara lenguas humanas o angélicas, el ejemplo de tener profecía, de entender todos los misterios, toda ciencia y tener toda la fe que pueda tener una persona, ¿verdad? El segundo ejemplo, el tercer ejemplo de repartir los bienes y dar de comer a los pobres o entregar el cuerpo para ser quemado. Y esos son los tres ejemplos que el apóstol Pablo dice. O sea, la persona a las que Pablo les está diciendo acá, o los hermanos que Pablo les está diciendo, que cuando falta el elemento más importante, cuando falta el elemento fundamental que debe estar en cada uno de los hijos de Dios, el elemento fundamental por el cual se tiene que hacer las cosas, por el cual se tiene que realizar las cosas, cuando este elemento falta, en el primer caso va a ser como simplemente va a ser como un metal que resuena o como un címbalo
que retiñe, ¿verdad? Nada más. En el segundo ejemplo, nos dice que usted puede tener toda la profecía, todo el entendimiento de los misterios, toda la ciencia y toda la fe, de tal manera que puede trasladar montes a diferentes lugares, pero si no tiene el elemento fundamental, nada soy. Ve la frase que el apóstol Pablo usa acá. Pablo dice que la persona puede hacer grandes maravillas, grandes cosas, y si no tiene el elemento fundamental, el elemento del amor, nada soy, dice el apóstol Pablo. Y en el tercer ejemplo, dice que si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquello no me sirve de nada. Pero quiero que recuerden un elemento importante. Pablo está hablando en primera persona. Pablo está hablando de Pablo. Pablo está hablando de él mismo. Si él hiciera eso, si él hiciera lo que presenta en estos tres ejemplos, en el primero viene a ser como címbalo que retiña y como metal que resuena, ¿verdad? Simplemente. En el segundo ejemplo, no viene a ser absolutamente nada. Dice, nada soy. Y en el tercer ejemplo, dice el apóstol Pablo que de nada le serviría hacer todas aquellas obras y todos aquellos sacrificios, porque le falta ¿qué? El elemento fundamental, que es el elemento del amor. Entonces, cuando nosotros vamos a la hermenéutica, entonces yo a ustedes les he dicho, hermanos, hay que determinar el tema principal, el tema central. Entonces, cuando nosotros vamos a la hermenéutica y vemos los tres ejemplos que el apóstol Pablo le presenta a los corintios, entonces planteamos la pregunta, ¿de qué está hablando el escritor? ¿De qué está hablando el escritor? Y entonces ponemos la pregunta. El escritor, en este caso, el apóstol Pablo, está hablando de la necesidad indispensable del amor en todo lo que se hace. ¿Me entiende? O sea, el tema central es la gran importancia del don del amor en todo lo que se hace, ¿verdad? Entonces planteamos la pregunta, ¿por qué Pablo presenta estos ejemplos a los hermanos en Corinto? ¿Por qué presenta estos ejemplos? ¿Por qué les da esta enseñanza a los corintios? Hermanos, ¿de qué quiere hablarles el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito de Pablo? ¿Qué es lo que Pablo pretende? ¿Qué es lo que Pablo desea que haya en los corintios al presentarle estos tres ejemplos? Entonces Pablo viene a decirle que cuando él tiene dones, vea que en los tres ejemplos está el uso de los dones. El uso de los dones, ¿verdad? En los tres ejemplos está presente esto. El don de lenguas, el don de, como dice acá, de la profecía, de entender misterios, de la ciencia, la fe, y si no se tiene amor, dice que nada soy, nada soy. Entonces, algo que resuena y que no da ningún significado, algo que nada se es, ¿verdad? Y en el tercer ejemplo, algo que estoy haciendo que no me sirve de nada. Dice nada, como dice Pablo, no, de nada me sirve, ¿verdad? En este aspecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros, hermanos? El tema central del capítulo 13 es el amor. Vea que todavía Pablo en los primeros 3 versículos no ha entrado a hablar acerca del problema de los corintios. Y aún en los versículos que siguen, si leemos del versículo 4 al versículo 7, Pablo no está hablando todavía del problema de los corintios. Vea lo que dice, ahora va a dar las características del amor. Dice, el amor es sufrido. Y ahí vienen un montón de veces que es amor, ¿verdad? Pero el escritor no lo repite. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece.
El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. No se goza de la injusticia. El amor no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Y dice Pablo, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Entonces, vean las características que Pablo ahora presenta. Pablo les presenta un ejemplo, poniéndose él como el representante de ese ejemplo, y les dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como simplemente como un metal que resuena o como címbalo que retiñe. Si yo, dice el apóstol Pablo, repartiese, entendiese todas las profecías y dice que conociera todos los misterios y toda la ciencia y de tal forma que tiene tanta fe que puede hacer traspasar un monte a otro lugar, pero no tiene amor, dice que no soy nada, ¿verdad? Y en el tercer ejemplo, el apóstol Pablo habla de que si yo doy mis bienes para los pobres y entrego mi cuerpo en sacrificio por ellos y no está el elemento del amor, aquello dice que nada de nada me sirve. Ahora el apóstol Pablo les dice cuán importante es el amor. ¿Por qué es tan importante el amor? Porque el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Ahora, ¿por qué Pablo les dice a los hermanos en Corinto, el amor es esto, el amor es lo otro, el amor es benigno, el amor es sufrido? ¿Por qué razón Pablo le dice esto a los corintios? ¿Cuál es el problema que está en la iglesia de los corintios, hermanos? Eran carentes de todos esos problemas, eran carentes de toda esa situación. Estaban carentes de amor. No tenían totalmente el don del amor. El don del amor no estaba dentro de los corintios porque ellos, recuerdan lo que hablábamos la semana pasada, ellos estaban disputando para ver quién era el que tenía más dones y ellos querían los dones que dieran más espectáculo, que llamaran la atención, en el cual todos los admiraran, todos los vieran, pero para satisfacerse a sí mismos. Recuerden que el apóstol Pablo dice que el que reparte los dones es el Espíritu para provecho, no para egoísmo. Entonces, dentro de la iglesia de los Corintios, los dones espirituales los estaban usando de forma egoísta. O sea, cuando se usa algo de forma egoísta, entonces nos damos cuenta que hay una carencia, que hay una necesidad, que hay un problema que se presenta. En la iglesia de Corinto no conocían el don del amor. No tenían el conocimiento del don del amor. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los corintios? ¿Qué es lo que necesitan los corintios conocer? ¿Qué es lo que necesitan los corintios practicar? ¿Qué es lo que necesitan los corintios que fluya en la iglesia de aquel lugar, en la iglesia de aquella parte? ¿Qué es lo que ellos necesitan? Conocer lo que es el amor y las características del amor, porque vean ustedes las características. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, ellos tenían envidia. El amor no es jactancioso, ellos eran jactanciosos. No se envanece, ellos estaban envanecidos. Luego dice, no hace nada indebido, ellos estaban haciendo cosas indebidas. No busca lo suyo, ellos estaban pensando en lo suyo propio. No se irrita, ellos estaban enojando. ¿Por qué? Porque aquel tenía lo que ellos querían, ¿verdad? El amor no guarda rencor. Ellos tenían rencor. ¿Por qué? Porque miraban cómo aquel tenía lo que ellos querían y entonces estaba dando todo esto. No se goza de la injusticia. Ellos estaban gozando ¿en qué?
en una injusticia. Ellos estaban viendo las cosas de una forma negativa. Dice, más se goza de la verdad. Ellos no se estaban gozando en la verdad, sino se estaban dejando llevar por un estado de emocionalismo, por una situación que los estaba envolviendo. Dice, el amor, la última característica, el amor nunca deja de ser. Entonces, el amor es eterno. El amor nunca deja de ser. Entonces, ¿qué es lo que le falta a los corintios? ¿Qué es lo que necesitan los corintios? ¿Qué es lo que ellos tienen que conocer? ¿Qué es lo que ellos tienen que saber? ¿Qué es lo que debe suceder en la iglesia de los corintios? Y entonces, hermanos, recuerden, hermenéuticamente, venimos hablando de lo que necesitan los corintios y por qué lo necesitan, ¿verdad? Luego dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, vean ese pero está en referencia con las características del amor, ¿verdad? Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, ¿qué es lo que Pablo les dice? Ustedes están enfocados en los dones temporales que van a acabar, que están de forma temporal. Por eso les dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando miramos estos tres aspectos, vemos que es en estos tres aspectos en lo que se estaban centrando los corintios en el capítulo 12. En el capítulo 12, ellos le estaban dando la relevancia, la importancia al don de la profecía, de ser profeta y jactarse de que tenían revelación de parte de Dios, ¿verdad? Y de hablar en lenguas y de tener mucho conocimiento, mucho entendimiento en cuanto a las cosas que ellos conocían. Recuerden que estamos hablando con una cultura griega. Entonces, ellos decían, bueno, yo interpreto, yo hablo, yo tengo conocimiento de esto, conocimiento de lo otro. Y entonces, muchas veces, hermanos, podemos ver y escuchar a personas que tienen mucho conocimiento, que tienen mucho, hablan de muchas cosas, pero esa persona es una persona completamente fría, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado tratar con un doctor que le explica científicamente la enfermedad y le dice, al final le dice, usted se va a morir, pero se lo dice sin ningún cariño, ¿verdad? Y entonces no se va a morir, el doctor lo mató con esa noticia, ¿verdad? Lo mató, ¿verdad? Entonces, eso era lo que estaba pasando en la iglesia de los corintios. Por eso es tan importante llegar y hacer el análisis del texto. ¿Estamos claros hasta el momento, hermanos? ¿Están conmigo? Hermano, sí, dígame, amén, hermano. amén. Estamos muy claros. Quiero rapidito. ¿Me escuchas? Sí. Quiero rapidito en el versículo 1, 2 y 3 lo que entendí. Le dice Pablo en el versículo 1, ustedes son una vieja chillonas, ustedes son unos escandalosos, ustedes hacen más ruido que las mismas campanas de los templos católicos. Ese le dice en el versículo 1, por hablar en lengua. Luego le dice, se creen lo más sabio de todos. Está bien, lo tienen todo el conocimiento, porque ustedes son la filosofía, la mata de la filosofía, pero no son nada si no tienen el amor. Y el tercero le dice, por más que ustedes sean buena gente, por más que ustedes le den 1 kilo de arroz a la persona que vaya pasando al frente de su casa, si no tienen el amor, no sirve. No sirve de nada, eso no sirve de nada. Y les presentan las características del amor. O sea, cuando están las características del amor, entonces la persona va a reaccionar de qué? De la manera, va a sufrir. No se va a jactar, sino que va a sufrir, va a aceptar el agravio, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo aquí mismo en la carta a los Corintios. O sea, el amor sufre. ¿Por qué? Porque te lleva a experimentar
un trabajo en el cual muchas veces no te lo van a apreciar, no te van a ver con buenos ojos. Y entonces es ahí donde uno dice, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo cosas que son buenas y no me lo agradecen. He sufrido, hermanos. ¿Cuántas veces predicamos, estudiamos 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 horas para predicar un sermón un domingo y nadie se acerca para decir, hermano, muchas gracias? Yo no sé a ustedes si les ha pasado, les pasa. Hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Ese amor de que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, ese amor tiene que desarrollarse en nosotros, pero ese es el amor ágape. Es el amor ágape. El amor de Dios hacia nosotros, cómo tratar a las demás personas, cómo tratar a un familiar, cómo tratar a un amigo, cómo tratar a una persona desconocida, porque hay varios tipos de amor. Pero este es el amor ágape, ¿verdad? Ese es el amor ágape, es el amor incondicional, el amor incondicional. O sea, cuando Pablo presenta las características del versículo 4 al 7, él está presentando las características del amor ágape. El amor ágape no espera nada a cambio. El amor ágape lo da todo y no espera que le den nada. Lo da sin ningún interés. El amor ágape nunca se jacta. ¿Por qué? Porque el amor ágape nunca te va a llevar a decir, bueno, yo soy el mejor cristiano, yo soy aquí el que más plata doy y soy el que hago más cosas y el que toda esta gente está aquí por mí. No, el amor ágape no tiene ese tipo de características, ¿me entiendes? ¿Qué era lo que estaba dentro de los corintios? ¿Qué era lo que le faltaba a los corintios? El don más importante de todos lo estaban dejando de lado, hermanos. El don del amor no le estaban dando ninguna importancia. Es más, no lo conocían. Porque el apóstol Pablo, al presentarle las características y al presentarle los ejemplos, ¿qué es lo que le está diciendo a los corintios? Ustedes no conocen este don, no conocen el don del amor. Ahora sí, hermanos, vamos al versículo 8. Las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y Pablo va a presentar una razón. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y es aquí donde viene el versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que necesitan los corintios, hermanos? ¿Qué es lo que necesitan conocer los corintios? El amor. El amor. El amor. Déjelo para la próxima semana, hermano. No lo El amor. Los corintios necesitan conocer el amor. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo algo parcial. Recuerde que el versículo 8 nos dice, el versículo 8, sí, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. ¿Qué es lo que debía de permanecer entonces entre ellos? ¿Qué es lo que debe permanecer dentro de ellos? Dentro de la iglesia de Corinto, hermano, ¿qué es lo que debía de permanecer en la iglesia de Corinto? ¿Qué es lo que ellos deberían de practicar? ¿Qué era lo que a ellos los debía de motivar? ¿Qué es lo que a ellos los debería hacer crecer? El amor. El amor. Entonces, en el versículo 10, el apóstol Pablo no ha dejado de hablar del amor, hermanos. No ha dejado de hablar del amor. Como les digo, hermenéuticamente, exegéticamente, en el análisis del texto, yo no puedo hacer un cambio. Y de repente llegar y decir, bueno, cuando venga la palabra escrita, ¿cómo hago para llegar a esa conclusión? ¿Me entienden, hermanos? No tengo una base. En el texto no
me da una base para llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque Pablo está tratando con una necesidad específica de los corintios. Entonces, si nosotros llegamos a otra conclusión, hermanos, el problema de los corintios se va a acabar entre los 300 años. Y ese problema nunca lo iban a resolver los corintios. ¿Me entienden? La interpretación del texto del capítulo 13 es muy importante. El don que está sobre todo, el don que da la importancia más grande, que da el crecimiento más grande, que da la bendición más grande a la iglesia, es el don del amor. Es el don del amor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿qué era lo perfecto? Conocían lo que ellos estaban ignorando. Recuerden, hermanos, los corintios están ignorando la relevancia, la importancia del amor. Entonces, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué dijo Pablo en el versículo 8? ¿Qué dijo Pablo cuando empieza el versículo 8? El amor nunca deja de ser. La iglesia como tal, y como mirábamos la semana pasada, hermanos, los tres dones fundamentales que no pueden faltar en la iglesia es el don del amor, el don de la fe y el don de la esperanza. Y sus tres dones son insustituibles. Tienen que permanecer dentro de la iglesia. La iglesia no puede vivir sin los tres dones fundamentales. La iglesia, si se enfoca en los milagros, en las lenguas, en las sanidades, en las profecías y en todo este tipo de cosas, hermanos, puede llegar a venir a dar un tanto de relevancia, de conocimiento, de que lo que estaba pasando entre los corintios, que se estaban peleando el puesto, ¿verdad? Para darse esto. Pero cuando está el don de la fe, el don del amor y el don de la esperanza, hermanos, la iglesia crece. La iglesia se desarrolla. La iglesia pasa de la etapa de niñez a una iglesia madura, a una iglesia que realiza grandes cosas, a una iglesia que no se conforma con simplemente reunirse, sino que una iglesia que va a impactar en el mundo entero. La iglesia va a realizar grandes cosas, grandes maravillas, pero si ignora el don del amor, hermanos, simplemente seremos un grupo más. Seremos un grupo más dentro del montón. Seremos simplemente gente que está allí haciendo cosas, haciendo ruidos, haciendo movimientos, pero que están muertos porque no tienen el don más importante de todos, que es el don del amor. Por eso les digo, hermanos, cuando yo llego y oigo la interpretación, bueno, es la palabra escrita. ¿Cómo llego a esa conclusión? ¿Cómo puedo llegar yo a esa conclusión? Es la pregunta que le he hecho a varios hermanos. Pero es que, hermano, es lo que me han enseñado tradicionalmente, es lo que me han dicho durante toda mi vida, es lo que yo he escuchado y es lo que enseñó fulano, lo que dijo fulano y lo que yo digo y lo que todos decimos. Pero, hermanos, la pregunta mía en esta mañana es, ¿permite el texto llegar a esa conclusión? ¿Nos permite este texto llegar a esa conclusión? Vean que el texto no nos está permitiendo, hermanos. Porque Pablo viene hablando de un tema y ese tema Pablo no lo ha soltado en todo el capítulo 13. Y entonces, si yo quiero hacer un cambio aquí, entonces tengo que hacer un giro de 180 grados y decir que ahora Pablo no estaba hablando del amor, sino que estaba hablando de que ellos necesitaban la palabra escrita. Lo que necesitaban ellos, hermanos, era que no se enfocaran en los dones temporales, sino que se enfocaran en ¿qué? En el don perfecto, en el don del amor. Eso es lo que necesitan o necesitaban los corintios. Esto mismo es lo que necesita la iglesia hoy en día, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos hermanos con mucho conocimiento escritural, pero vacíos de amor. Hermanos que conocen, que predican,
que enseñan, que hacen grandes cosas, ¿verdad? Y cuando vemos su vida, es una vida vacía, es una vida que es como un metal que usted nada más le da un golpecito y nada más resuena, nada más retiñe, ¿verdad? Nada más está como un tambor, nada más suena, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Por esta razón, vean, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto? Dejen de ser niños. Busquen la madurez. Enfóquense en la madurez. Dice Pablo, y vuelve otra vez al ejemplo personal del mismo, ¿verdad? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿verdad? Dejé lo que era niño y pasé a ¿qué? A la siguiente etapa. ¿Dónde se estaba quedando la iglesia de los Corintios, hermanos? En la etapa del niñito, aquel que quiere el juguete que tiene el otro. En los Corintios estaban actuando como niños. ¿Por qué? Porque ellos querían tener lo que tenía el otro hermano. No para provecho, sino para jactancia. No para beneficio de la iglesia, sino para beneficio personal. No para glorificar a Dios, sino para glorificarse a ellos mismos. Entonces, el apóstol Pablo les dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Vean el siguiente ejemplo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. O sea, ¿cuándo es que un cristiano llega a ver cara a cara, hermanos? Cuando experimenta la etapa de ¿qué? De la madurez. ¿Y qué es lo que le da la madurez al cristiano? El amor, hermanos. Los tres dones fundamentales con los cuales va a terminar el apóstol Pablo en este capítulo 13 es lo que le va a dar ¿qué? La madurez. Por eso Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Vean el ahora. El ahora. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en ese momento? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Vean, hay hermanos que tienen la palabra escrita y no conocen nada de ellos. Se siguen comportando inmaduramente en la iglesia. Tengan 30, tengan 40, tengan 50, sean como la reina Isabel, 70 años de estar en el trono. Se siguen comportando de la misma manera. ¿Qué es lo que hace la diferencia, hermanos, en la iglesia? ¿Qué es lo que hace la diferencia en la vida cristiana? El don del amor. El don del amor hace la diferencia. Por eso Pablo termina, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué necesita la iglesia de Corinto? Estos tres. Y mayormente, ¿qué? El don del amor. El don del amor. Hermanos, yo lo que quiero que ustedes vean en esta clase es en qué momento Pablo se ha salido del tema del amor. ¿En qué momento Pablo ha dejado el tema del don del amor? No encontramos un solo instante. No encontramos una mínima parte del texto que Pablo hable de otra cosa que no sea de la necesidad que tienen los corintios en cuanto al don del amor. Entonces, por eso, hermanos, cuando nosotros analizamos el texto, cuando analizamos este texto, lo debemos de hacer con toda madurez, sin ningún tipo de jactancia, sin ningún tipo de preponderancia, sin ningún aspecto en el cual sea para molestar o para llegar y decir, no, yo estoy bien, los demás están mal. No, hermanos, yo sé que la palabra de Dios es bendita. Yo sé que nosotros necesitamos la palabra y gracias a Dios por la palabra escrita, porque ella nos ayuda a nosotros a poder conocer las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles y a tener ese crecimiento también en cuanto al conocimiento.
Pero Pablo en el capítulo 13 está hablando del efecto que causa el don del amor. El efecto que causa el don del amor. Lo que hace el don del amor en la vida de la persona. Entonces, hermanos, escucho sus preguntas. Hermano, ahí veo una mano donde el hermano Erbil. Sí, hermano, claramente se entiende que la iglesia de Corintios querían no solamente profetizar y hablar en lenguas, pero la pregunta, como se dice, la pregunta del millón, eso no les beneficiaba en nada, ¿ven? Porque como ellos no tenían el amor de Dios, el amor, no generaban ese amor que Dios coloca en cada uno de los cristianos, ellos prácticamente estaban fríos. Ahora bien, hoy en día eso también abarca eso, de qué me vale a mí ser conocedor de, como dice el apóstol Pablo, ser conocedor de toda la ciencia, de todo lo oculto, todo lo misterio, hablar en lenguas angelicales, profetizar, pero eso no me va a llegar a ningún beneficio. ¿En qué sentido? De que no me va a llevar a alcanzar la plenitud. Lo único que me va a ayudar a alcanzar la plenitud es el amor, la fe y la esperanza. Es lo único. Eso es lo que necesita la iglesia, hermano. La iglesia necesita esto. La iglesia necesita estos tres dones fundamentales. Hermano Franklin. Sí, bueno, hermano, yo tengo una eureka esta mañana que creo que es la eureka más maravillosa que he recibido en mi vida. Ya puedo tocar este tema con toda seguridad, sin tener esa incertidumbre que será o no será. Ya si entonces el nuevo viejo pacto, el nuevo pacto que si ya superó lo del paralítico, hermano. Ya superé lo del paralítico y le doy las gracias a Dios por este momento maravilloso en mi vida, que lo ha utilizado usted, el Espíritu Santo, para llevarnos esta información, hermano, que pasa a formar parte de esta biblioteca que tenemos en nuestro corazón. Estas enseñanzas tan grandes y tan fundamentales que está viviendo la iglesia de Cristo actualmente. Estamos totalmente ignorantes de esto, querido hermano. Estamos predicando otras cosas distintas a las que hacen el crecimiento espiritual de un discípulo de Cristo. Sin el amor, vamos a ser un grupo más del montón de estos 2.700 grupos que hay por ahí en el mundo que se hacen llamar cristianos. Anotaba como niño pataletero, ya debemos avanzar. El niño que patalea, el niño que llora, el niño que es mimado, estar estancado en esa situación de nada vale, no hay crecimiento y no hay salvación. Creo que de la característica de Dios, esta es la donde deberíamos agarrarnos y ya poner a un lado toda situación que no nos conviene, hermano, que no nos conviene. Si no amamos, si no entendemos esto, querido hermano Giovanni y todos los hermanos que están aquí, no se vistan o no nos vistamos porque no vamos a entrar. Es necesario asumir esto que Pablo nos deja, que cada uno de los que estamos aquí seamos portavoz. Sí, hermano, he visto muchos eruditos de la palabra de Dios, pero no han llegado a este momento que hemos llegado nosotros esta mañana. He esperado 57 años y he esperado 18 en el cristianismo para tener este día tan agradable como hoy. Bueno, esperemos Dios te bendiga, querido hermano. Escuchemos lo que dicen los hermanos. hermano David, Daniel, yo estoy con David. Daniel. No, el hermano Arnoldo levantó la mano primero. Bueno, estaba primero Arnoldo. Bueno, entonces dejémosle. Va por orden de jerarquía. Primero el comandante. Sí, también, claro. Sí, por supuesto. Hermano, comandante. Está frisado. Y se cayó la llamada de él. No, ahí está. Hermano Arnoldo.
No sé si tenía algo, un comentario en ese momento o sigo yo. Sí. Voy a hacer la observación rápidamente y la aplicación a mi vida, porque tenemos que aplicar esto a nuestras vidas. Fíjense, una de las cosas que veo aquí, que en la iglesia de Corintios le faltaba a Dios. Juan lo decía, Dios es amor. Dios es amor. Ellos no estaba Dios allí. Cuando uno se centra en uno mismo, uno se convierte en el propio Dios. En el propio Dios. No estaba Dios en ellos. Y para gloria de Dios, pues voy a dar el ejemplo de la iglesia de Cristo Las Palmas. Y es donde nosotros estamos trabajando, siendo servidores de Cristo. Hemos tenido la preocupación y la ocupación de prepararnos. Eso es amor. Para no ser lo que dice aquí el versículo 2, el versículo 1, como ese chillón. 3 tipos de cristianos, entendí. 3 tipos de cristianos, entre comillas la palabra cristiano, que hay en la iglesia de Cristo. El charlatán, que habla, pero no tiene el amor. El sábelo todo, yo me lo sé todo, yo lo sé de memoria, pero no tiene amor. No predica, no enseña, no atiende a los hermanos, no está en ese ministerio permanente, sino se convierte en púlpito. Y tenemos el otro cristiano que no tiene a Dios, el que reparte. Ven, yo te doy, ven por aquí, el dadivoso. Entonces, me enfoco a mi vida. Gloria a Dios, hermano, que en el principio, cuando era niño, aún no ha alcanzado la madurez, estoy en la juventud todavía, entendí ese mensaje de Dios, que es amar la creación, llevar el mensaje, estudiar con las personas que están de Cristo. Yo creo que los corintios estaban ellos centrados allí, ellos ahí peleando entre ellos mismos. Yo sí hablo en lengua, tú no. Yo sí tengo el don de profecía, yo sí soy más inteligente, pero era un desastre. Y se habían olvidado del amor de Dios. El amor de Dios es que él había entregado a su único hijo para que todo aquel creyera en él. Y ellos se habían olvidado de eso. Estaban en su propio ego. Buen mensaje, me voy por esa vía, por el charlatán, el sábelo todo y el repartidor. El tímbalo que resuena, que chilla, lo busqué en griego, un símbolo que chilla, que hace bulla. El sábelo todo, que el libro gordo de petete, como decimos en Venezuela. Y tenemos el otro tipo de cristiano, el dadivoso. Pero si no tiene amor, doy y ya cumplí con dar, entonces. Y de esos hay exageradamente una cantidad aquí en los Estados Unidos. Hermoso mensaje. Ese es el enfoque que tienen los americanos. Si hermano, yo doy, ya yo... Sí, perdón, hermano. Hermano, finalizo con cómo nos lo explicaban a nosotros referente a esto. Bueno, con el Salmo 119:60, no, dice que la suma de tus palabras, la suma de tus palabras es la verdad. Entonces, con ese versículo le querían dar a entender a uno que era la Biblia, en lo que se estaba refiriendo Pablo allí. Pero bueno, ya hemos entendido que gloria a Dios por eso, con este eureka, y que hemos roto ese paradigma. Amén. Debemos darle gracias a Dios por su palabra. Tenemos que ser agradecidos por la palabra de Dios. Pero lo que les digo es que este texto no me permite llegar a esa interpretación. Para eso está Primera de Timoteo, ¿verdad? Que es todavía más, es más fuerte en este sentido, ¿verdad? Hay enseñanzas, hay textos bíblicos, ¿verdad? Como la lucha de Judas y toda esta parte ahí que nos lleva a esa parte, pero este texto no nos permite. Hermano Daniel. Okay. Ante todo me disculpo porque estuve 20 minutos por fuera porque tenía una llamada de trabajo. Ya le había avisado al hermano Giovanni, ayer le había avisado al hermano Arnoldo. La grabación, voy a volver a ver esa parte de lo que me haya perdido en ese momento. Pero, hermano Franklin, lo que quería comentarle es de que quizás a usted ahorita en este momento llegó ese momento, ajá, esto es, ahora entiendo. Pero yo sé que usted, el hermano Arnoldo, el hermano Robertson, que son los que yo más conozco, con los que más he tratado, ustedes han actuado en amor siempre.
desde que yo les conozco. El hermano Arnoldo fue a Antioquia y ha ido a Guasdualito y está en Cuatricentenaria, etcétera, etcétera. Es por amor. Y el hermano Franklin no ha ido a Colombia todavía, pero se quedó a cargo allí en Barinas. Entonces, hemos actuado en amor y estamos actuando en amor, por ejemplo, en el caso del hermano Arnoldo que fue y en el caso de las personas que apoyamos a que el hermano Arnoldo fuera, hemos actuado en amor. ¿En amor a qué? En amor a la obra de Dios, en amor al crecimiento del reino, en amor por esas almas perdidas. Entonces, estamos actuando en amor. Exactamente. Ahora, intelectualmente lo entendió, pero usted siempre ha estado actuando en amor, hermano. Quizás no los 18 años que usted tiene como cristiano, pero yo sé que desde que yo le conozco, usted es amor. Usted actúa en amor. O sea, eso yo no tengo ninguna duda. ¿Ok? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado en general con la iglesia? El caso de Corintios es exactamente como si fuera Estados Unidos, un sitio de opulencia, donde había mucha actividad económica, donde la gente tenía billete, eran gente de plata, tenían el capitalismo ahí adentro de ellos, a pesar de que ellos no conocían lo que se llamaba el sistema capitalista, pero eso era un capitalismo también. ¿Ok? Y no estoy aquí para comentar sobre el capitalismo ni socialismo, sino me refiero a que el sistema capitalista nos hace mucho a que nosotros nos veamos es la importancia por tener. Entonces, si tú tienes esto, yo también quiero tenerlo. Entonces, aplicaba no solo la parte material, pero también a la parte espiritual. Exactamente. Entonces, no se trata de eso, se trata de que los dones que me haya dado Dios, sean los que sean, si no los he descubierto, tengo que descubrirlo. Y una vez que lo descubra, tengo que usarlos, pero no para mi beneficio. Exactamente. Me voy a beneficiar, voy a tener muchísima bendición, pero el enfoque principal del uso del don es para beneficiar a los demás hermanos. No es para beneficio propio. Exactamente. Porque en una parte de la Biblia menciona que ¿de qué sirve que yo hable en lenguas? Y ahí estamos hablando de las lenguas angelicales. ¿De qué sirve que yo hable en lenguas angelicales si no hay nadie que me interprete lo que yo estoy diciendo en esas lenguas angelicales? Porque sería solamente para crecimiento mío propio, no para crecimiento de la hermandad, no para el crecimiento de la congregación. Entonces, de nada sirve. Además de que yo lo que entiendo en mucho de esto que uno lee aquí, a pesar de que ahí menciona las lenguas angelicales, es que generalmente cuando se habla de lenguas en la Biblia se habla de lenguas, son las lenguas de otros países, no las que yo hablo. Por ejemplo, yo hablo español, inglés y portugués, pero yo no hablo alemán. Pero entonces vengo yo y me encuentro con un alemán y le empiezo a hablar en alemán perfecto, y él me entiende perfectamente todo lo que le digo. Esas son las lenguas a las que se refieren normalmente. Son las lenguas que aplicaron en Pentecostés. No es... Eran idiomas. No es esto de hablar en cosas extrañas para que me vean de que yo parezca que tengo una espiritualidad grande porque estoy hablando cosas extrañas. No. Ya con el amor que nosotros tenemos a la obra, eso es lo importante. No el hablar en lenguas, no el conocer ciencia completamente, el conocer todo. Porque ¿de qué me sirve conocer todo si no lo aplico? La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Si tengo conocimiento y no tengo sabiduría, de nada me sirve tampoco. Exactamente. Okay. Por eso estamos en esta parte, hermanos. Por eso es la parte interesante del estudio de la palabra del Señor. Yo le digo a los demás, mire, a mí me gusta analizar el texto, me gusta estudiar el texto. Soy quizá muchas veces, estoy escuchando, yo estoy analizando con los dedos, yo estoy marcando, estoy viendo colores, estoy haciendo un montón de cosas ahí con el texto. Ya yo tengo ese hábito dentro de mí, hermanos, y yo no me voy a quedar escuchando y nada más escuchando, sino es tratar de entender el texto. Y cuando quiero enseñar algo, quiero que vayamos al texto, que nos enfoquemos en el texto. Pero desdichadamente hay muchas cosas que nosotros
se nos ha enseñado de forma tradicionalista dentro de la iglesia y nos han dicho, esta es la interpretación y nosotros nos morimos por esa interpretación. Cuando vamos al texto de 1 Corintios 13, yo digo, bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando del amor. No ha cambiado en ningún momento para nada, sino que le está diciendo, hermanos, a usted le falta lo más importante. A usted le falta llegar a lo perfecto, a conocer lo perfecto. Cuando conozcan lo perfecto, entonces dejan lo que es de niños, dejan lo que les está haciendo daño, lo que les está causando tanto problema a ustedes. ¿Qué es lo que necesitaba la iglesia de Corinto? Hacer ese cambio, porque ellos estaban en buen camino, nada más que estaban, si seguían en ese camino, se iban a ir a un precipicio, ¿verdad? Necesitaban hacer el giro fundamental hacia la parte del amor. Y eso es lo que el apóstol Pablo les dice en el capítulo 13. Enfóquense en el amor, en la fe y en la esperanza. Cuando esto está en ustedes, ustedes van a comenzar a ¿qué? A conocer y a saber y a madurar y a dejar de estar peleando, de estar en esas disputas dentro de ustedes mismos, hermanos. Eso mismo que dice el hermano Daniel, es lo que necesita la iglesia hoy en día, hermanos. La iglesia hoy en día necesitamos hermanos cargados de amor, hermanos cargados de fe, hermanos cargados de esperanza. Muchas veces nosotros vamos a seminarios donde la gente sale cargada de intelectualidad, de impresionismo, ¿verdad? Donde el hermano trató de usar las palabras más intelectuales, las palabras más relevantes en nuestro idioma, ¿verdad? Y entonces la gente dice, wow, ¿cómo habla este hombre? Qué bien que habla, no lo entiendo, pero me gusta cómo habla, ¿verdad? Entonces muchas veces, hermanos, un mensaje sencillo, un mensaje fácil, que era lo que el apóstol Pablo predicaba, que era lo que el apóstol Pablo enseñaba, es lo que necesita la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día necesita dar un giro hacia la práctica del amor ágape. La iglesia necesita ser una iglesia de fe, una iglesia de esperanza. Eso va a llevar a la iglesia a salir de esta monotonía, de este materialismo donde nos hemos enfocado, ¿verdad? En la iglesia, más que todo, lo que dice el hermano, la iglesia americana, muchas veces vemos más una iglesia mecánica, ¿verdad? Es más mecánica que una iglesia llena de amor. Muchas veces miraba, estuve en una congregación ahí y miraba que el culto tiene que terminar a las 11 en punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y recuerdo que ese domingo me tocaba predicar. Ese domingo me tocaba predicar a mí. Y cuando oigo que llegan y me dicen, hermano, tiene 30 minutos. Al poco tiempo, resulta que un hermano se pasó ahí de tiempo, ¿verdad? Y entonces me dice, hermano, tiene 25 minutos. Al final, ya cuando iba a pasar a predicar, me dijeron, hermano, tiene 20 minutos. Me fueron cortando el tiempo, hermano, que tenía 30, después terminé con 20 minutos para predicar. Y eso es lo que dice uno, porque estamos sujetos a un horario, a una hora. La iglesia no debe tener límites. La iglesia, si se reúne y se pasó media hora, se pasó el tiempo y está edificándose, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo hacían en el primer siglo? En el partimiento del pan. Lo hacían en una comunión de una cena. Entonces estás en una cena, estás partiendo el pan, recuerdas la obra de Cristo en ese momento, haces la conmemoración de eso, pero no es que te vas a la hora tal. No, estamos en comunión, estamos conversando, pero nosotros nos hemos perdido de todo esto. O sea, estamos muchas veces tomando la Santa Cena, un pedacito de galleta, la copita de vino, dale rápido y todos de espalda unos con otros. ¿Dónde está la comunión? Luego termina el servicio y la gente se va. Exactamente. No esa es la parte. La iglesia no está teniendo comunión. Hemos perdido lo que verdaderamente es el espíritu de reunirse los domingos. Exactamente. La iglesia ha caído en religiosidad y ha dejado la comunión de lado. Decía un hermano que a él no le gustan las congregaciones grandes porque ahí todo el mundo se conoce nada más de nuca. O sea, nada más le conocemos la nuca a las personas. Dice, yo nada más estoy sentado ahí y conozco a la gente de nuca, pero nunca conozco quiénes son los que están delante de mí porque no hay comunión. Y entonces estamos en esa parte, hermanos. Hemos caído en ciertas prácticas dentro de la iglesia y creo que este es un momento importante, hermanos, de volver a la iglesia
a la verdadera comunión, al verdadero trabajo de los dones fundamentales de la iglesia. Cuando la iglesia se enfoca en los dones fundamentales, la iglesia sale del aburrimiento, la iglesia sale del tradicionalismo, de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Donde muchas veces nosotros mismos, los predicadores, hemos metido a la iglesia. Y hemos perdido además el sentido de la comunidad. Exactamente. Porque, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Y qué es lo que debería ser? Es, ok, yo pertenezco aquí a esta comunidad con el hermano Franklin, con el hermano Arnoldo, con el hermano Robertson, con Erbil, con el hermano Ángel, que le acabo de conocer ahora. Entonces, si yo pertenezco a esta comunidad con ustedes, de cristianos, el dolor de ustedes debe ser mi dolor. Si ustedes tienen un problema, yo tengo que ver qué yo puedo hacer para ayudarles. Tanto oración, o sea, nos enfocamos, no, voy a orar por ti, no, voy a orar por ti, y ya, hasta ahí queda. No, es, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte si tú tienes una necesidad de dinero? Si es que con dinero se resuelve. Si es una cuestión de hablar, entonces tengo que llamarte, tengo que visitarte. ¿Ok? Tus hijos son mis hijos y mis hijos son tus hijos, así como debemos de vernos, pero no nos estamos viendo así. No estamos viendo así. Entonces, nosotros debemos de llegar a eso, a volver a eso. A volver a que nosotros verdaderamente nos preocupemos los unos por los otros y no solamente el interés de que son los míos y mis consecuencias. Solamente veo por mis familiares, el resto sí, soy cristiano porque me ayudan. Sí, soy cristiano porque oran por mí. Sí, soy cristiano. No. Tenemos que compartir todo. Exactamente. Y esa es la parte que nos hemos perdido y creo que tenemos que regresar. Y cuando nosotros nos enfoquemos en eso, que eso es amor, porque eso es amor, ahí vamos a estar bien. Y les recuerdo... La iglesia va a salir de ese estancamiento, hermano, va a salir de ese estancamiento. Sí. Ese es el verdadero avivamiento. Eso sí es un verdadero avivamiento. Ese es el verdadero avivamiento. Y eso es lo que yo creo que están logrando estos hermanos en Venezuela, que se está logrando en Nicaragua con el Plan Jericó, se está logrando en El Salvador. Eso es lo que yo veo y por eso me emociona y me apasiona esto que estamos haciendo, porque verdaderamente creo que por ahí es por donde vamos a llegar a poder ayudarnos unos a otros desinteresadamente, sino porque, hey, tu dolor es mi dolor. Exactamente. Si tu hijo tiene hambre, no puede tener hambre tu hijo. Yo tengo que encargarme de él, sea como sea. Sí. Entonces, eso, ahora, no podemos decir ahorita, hagámoslo y entonces todos compartimos todo ahorita. No podemos. No. Pero tenemos que comenzar con comunidades pequeñas. Con Plan Jericó, se establece una iglesia, hay unos 10, 15 miembros. Bueno, esos 10 o 15 miembros tienen que vivir en comunidad, ellos tienen que ayudarse, tienen que dar todo el aporte que necesita también el predicador, como parte de ellos, de su familia, porque es una familia que se está formando. Y de allí todos preocuparse por cada uno y salir adelante todos como una comunidad. Exactamente. Sí. Y recordando lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanito. ¿De dónde? El hermano Ángel. Perdón, el hermano Ángel estaba con el hermano Ángel, pero déjeme terminar aquí con esto. Ya tiene la mano ¿De dónde? ¿Cuáles son los dos principales mandamientos donde se desprende todo? El amor. Amarás a Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y de allí amarás al prójimo. Siempre ha sido, hermano. Siempre ha sido. Eso no ha cambiado. Pero nosotros nos enfocamos en otra cosa y nos perdemos ahí y creemos que estamos haciendo lo correcto, como lo están haciendo los corintios. Estamos, como decía Manuel Piedra Durán, perfectamente engañados o equivocados. Hermano Ángel ya tiene la mano así que ya se me cae. Hermano Ángel, siga, por favor. Hermano Ángel ahora es la estatua de la libertad. El hermano Ángel Izarra, el que está ahí es un joven de la iglesia de aquí. Adelante, hermano Ángel, parece ahí. Bueno, yo creo que Ángel. Está bien, hermano. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Logré conectar, ¿verdad? Ya casi finalizando, pero realmente puedo compartir, ¿no? Un poquito de lo que nos presenta ese capítulo, 1 Corintios 13. Y, oye, partiendo desde que yo diría que debería ser lo principal, ¿no? En la iglesia de Cristo, debería practicarse constantemente. Y
no solo practicarse, sino también enseñarse, ¿no? Porque en muchas ocasiones no conocemos realmente el amor. Ahora entiendo por qué en Hebreos, la carta de los Hebreos nos habla de que decíamos, ¿no? Esa leche no adulterada como bebé recién nacido. Nos da esa enseñanza porque realmente no tenemos ni comprendemos aún qué es el amor. Y en muchas ocasiones como que nos saltamos de recibir esa leche no adulterada y empezamos a recibir comida sólida y nos olvidamos de esa leche no adulterada, que es como que lo más importante, pues, que es el amor, que es el amor de Cristo. Esa leche no adulterada es el amor, pues. Exactamente. Y empezamos a profetizar y empezamos a adoctrinar personas sin ni siquiera conocer el verdadero amor. Y eso es lo rudo, pues lo duro. Y lo hermoso es que ahora entiendo. Ahora entiendo el propósito de Dios completamente. Ahora entiendo por qué es la leche no adulterada. Ahora entiendo por qué es comida sólida. Exactamente. Ahora entiendo que sin amor no hacemos nada, hermano. Así es, hermano. Cuando miramos esto, hermanos, en la iglesia muchas veces nos hemos enfocado en hacer discípulos a nuestra manera y no a la manera de Cristo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos equivocamos. Los discípulos se parecen a nosotros, pero no se parecen a Cristo. Así es. Sí. Bueno, hermano. Adelante, hermano Ervil y compañía. Hermano Ervil. Hermanos, gracias a Dios porque lo entendemos. Creo que todos los que estamos aquí lo entendemos. El hermano Daniel dio tremenda explicación, hermano. Te felicito por lo que hablaste. De qué vale. Puro Dios te bendiga. ¿De qué clase de amor hay en mi corazón si no estoy pendiente de tus necesidades todas, espirituales y seculares? Ese es el amor que quiere Cristo, que nos involucremos unos con otros. Es el amor a donde nos lleva este versículo, lo que Pablo trata de hablarle a estos hermanos. Cuando un niño, hermano, el niño no ama. Por eso es que Pablo dice cuando era un niño. El niño no ama, el niño está con él está en ese proceso de conocer el amor. El niño está en un interés. Está en un interés y pataletea porque necesita lograr conseguir sus cosas, su objetivo. El niño no ama, pero ya nosotros estamos en una posición de alcanzar la madurez y deberíamos ser portavoces todos los que estamos aquí de este maravilloso mensaje. Ya no es oírlo y ya no es que lo entiendo, ya es que vamos a ponerlo en práctica. Vamos a avanzar con respecto a esto, vamos a predicar lo que crean que tienen ese don tan relevante, importante, que es enseñar al pueblo de Dios. Vamos a mostrarle al pueblo de Dios los atributos de Dios, de este Dios que es amor, de este Dios que también es rectitud, que este Dios santo, los atributos de Dios, de este Dios misericordioso. Vamos a seguir preparando. Aquí está esta ventana abierta que tenemos, hermano Norte y yo, tiempo luchando, hermano, vamos a estudiar, hermano, venga. Ahora veamos quiénes vamos a estar permanentemente con responsabilidad todos los martes y los días que seamos convocados para seguir creciendo. Aquí no puede haber salir de aquí ahora todavía pensando que voy a hablar en lengua o pensando que la profetización, aquí se caen los argumentos. Dios está tumbando hoy argumentos de hombres, de religiones.
Y hoy es un día fundamental en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. El hermano Ángel tiene 30 segundos para decir algo. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Bueno, hermano, como decimos aquí, hermano Giovanni, en el llano, llegó el diente que le faltaba el peine. Ahora sí, pues. Ahí tenemos al hermano Daniel, pues, que vino a completar parte de esa enseñanza que nos da el hermano Giovanni. Yo lo que tengo son, hermano Daniel, lo que tengo, voy a cumplir 4 meses en la iglesia de Cristo. Y cada día me doy más de cuenta, estoy más seguro que me monté en el autobús que es el verdadero. Con 4 meses aquí, imagínense que voy a tener que esperar 16, 18 años para entender este concepto que el hermano Franklin lo acaba de entender ahorita. Ya me quedan 5, ¿no? Estamos como al chacal de la trompeta aquí, hermano Giovanni. Imagínense. Ahora, nosotros, para mí es una bendición porque acabo de entender una serie de cuestiones que muchos cristianos todavía no han entendido, con 20, 30 años en la palabra, ¿sí? Y yo lo acabo de entender con 4 mesecitos. Imagínense, hay que darle gracias a Dios por eso, ¿sí? Pero también, haciendo el análisis, me doy de cuenta que hay personas con tantos años en la iglesia y que no lo han entendido, y yo tengo la bendición de que tengo este amor y el amor verdadero porque estoy en la iglesia de Cristo. Entonces, tengo el amor de Cristo, tengo el amor del Padre y el entendimiento del Padre para entender lo que estamos explicando, lo que estoy explicando hoy por el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuántos años han perdido esta gente que no lo han entendido, hermano. Pero en la iglesia tenemos personas que todavía no han entendido eso. Ahora mira el trabajo. Dígame, el hermano Franklin, que no tiene trabajo, el hermano Arnoldo, el hermano Erbil, ahora tienen que llevar este mensaje a toda la iglesia y a todo el que no está dentro de la iglesia. Pero allí estamos nosotros para ayudarlos. Gracias a Dios, con el poco conocimiento que yo tengo y lo que yo puedo, yo voy a ayudar. Pero de verdad, hermano, gracias, hermano Giovanni. Gracias, hermano Daniel, por esta enseñanza. De verdad que, bueno, yo no vengo cuando no puedo, pero hoy me fueron hasta dar las colas para poder llegar para acá. De verdad que sí. Amén. Sí. Bueno, Ángel, no es el tiempo lo que dice la madurez del cristiano. Para un ejemplo, el hermano Arnoldo, en poco tiempo que él tiene de cristiano, fíjese todo el recorrido que ha hecho, todo lo maravilloso que Dios le está bendiciendo. Amén. Porque cuando uno mismo se da a Dios, Dios obra en uno. Y amén. Este mismo mensaje lo puede escuchar toda la congregación y capaz, y es muy probable que solamente el 10 o el 20% lo entienda. Usted ha sido bendecido hoy con entenderlo, con atesorarlo. Ahora hay que ponerlo en práctica. Ahora es sabiduría, es saber aprovecharlo. Sí, así es. Así es. El hermano Arnoldo que recoja la cédula con el libro gordo de Petete, que se le cayó. Tremendo. Y no, la importancia, vamos a decir, estos dos negritos me dejan hablar. La importancia. 2 segundos. La importancia es de no solamente de demostrar el amor de Dios en cada uno de nosotros, sino vivir el amor de Dios. ¿Cómo vivimos? Como siempre, de la forma más adecuada, porque sí es muy importante no solamente decirle, la misma palabra dice que de qué me vale a mí decirle Dios te bendiga, pero no sé cuáles son sus necesidades. ¿Ve? Y sí, es la verdad. Me imagino que todas las congregaciones a nivel mundial de la Iglesia de Cristo tiene tanto necesidades como también hay personas, hermanos, que son pudientes, que las pueden ayudar, son dadores, sí, dadores a ayudar a muchos hermanos. Y sí, la importancia, lo más importante que debemos enfocarnos es en mostrar el amor de Dios. Yo siempre he dicho que el evangelio no es solamente oírlo, obedecerlo y creer en él, sino también hay que ponerle aún más allá.
hay que ver con ojos espirituales. El evangelio hay que vivirlo, porque si sacamos la conclusión, Satanás sabe qué es el evangelio, sí sabe qué es el evangelio, lo ha obedecido, no lo ha obedecido, y quizás no lo obedezca, o vamos a sacar conclusión, puede hacer que lo obedezca en el bautismo, pero no lo ha vivido y nunca lo va a poder vivir, porque el evangelio de Cristo, lo más importante es el amor. Entonces, si él, el cristiano, vive el evangelio de Cristo bajo su enseñanza, va a vivir conforme al amor de Dios. Así es, hermano. No, la iglesia necesita muchas cosas, y sobre todo lo más importante, hermano. Lo más importante en la iglesia, puede ser que no hayan hermanos millonarios, no hayan hermanos que tengan tal vez un grado académico alto, pero cuando en la iglesia hay amor, hay fe y esperanza, la iglesia lo tiene todo. Lo tiene todo. Y entonces ese es el punto, hermano, llevar a la iglesia a que podamos a hacer una diferencia entre en no parecernos a grupos denominacionales, sino ser la iglesia verdadera, la iglesia que imita a Cristo, que sigue a Cristo, que el ejemplo principal es el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, nos enfocamos en querernos parecer más a un grupo, a una denominación o a otro tipo de grupo de personas, ¿verdad? Y no a la iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que ama, una iglesia que crece, una iglesia que se alimenta de la palabra de Dios y va en esa lucha permanente, hermanos, en eso permanentemente. Pero cuando en la iglesia tenemos disputas para ver quién es el mejor, quién predica más bonito, o quién canta mejor, o quién hace las cosas de mejor manera, entonces la iglesia está completamente equivocada. La iglesia, por eso, debe caminar, y lo que Pablo le decía a los hermanos en Corinto, yo les voy a mostrar un camino, y les dije, subrayen la palabra que excelente, más excelente. En la iglesia de Corinto debía de conocer un camino aún más excelente. Cuando nosotros vemos la sabiduría del apóstol Pablo de cómo llevó a los hermanos en Corinto a ese camino aún más excelente, ese camino es por donde nosotros debemos de transitar, es por donde nosotros debemos de ir, por ese camino de la excelencia. La iglesia decía un libro, ¿verdad?, que uno de los mayores problemas de nosotros los seres humanos es que nos conformamos con lo bueno. Y decimos, bueno, yo soy bueno, yo soy bueno. Y el problema de lo bueno es que hace que nosotros no vayamos al siguiente nivel hacia la excelencia, ¿verdad? Pero por ahí vi la mano levantada allá del hermano Arnoldo, que ahora es la estatua de la libertad. Así que, hermano Arnoldo. Buenos días, hermano. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que se ha conversado acá en el capítulo 13. Creo que mi pregunta va, ¿qué vamos a hacer a la iglesia al día domingo? ¿Qué es lo que vamos a buscar allí? Porque el servicio lo estamos llevando en la vida secular a la rutina, y eso ha perjudicado a la iglesia. La mecanización del trabajo. Entonces yo me hago la pregunta, queridos hermanos, comienzo por mí. ¿El amor para usted lo está poniendo en práctica dentro de usted primeramente, en el hogar, en la iglesia? Porque el amor es la esperanza, el amor es la fe para contribuir a este don tan importante para la edificación de la iglesia. Porque con ese don tan bello y hermoso, si yo doy una ofrenda y no lo doy con amor, o si doy un estudio y no lo doy con amor, la iglesia no se va a edificar, porque eso no está llegando a los hijos de Papá Dios, al oído de Papá Dios, porque esa enseñanza que la estoy llevando,
la estoy llevando es como por salir con la palabra que yo siempre digo por allá, cumplimiento, cumplo pero miento, porque internamente yo estoy mal. Gracias. Bien, el hermano José Contreras y finalizamos con él. Ahorita, para el hermano, quiero aportar algo, hermanos. O sea, lo importante acá es enfocarme primeramente en mí mismo. No qué va a hacer la iglesia, qué voy a hacer yo. Mi parte. ¿Por dónde empieza el asunto? Empieza por mí. Ayer hablaba con unos hermanos y tenían problemas tremendos matrimoniales y le decía a la hermana, enfóquese en usted. Usted necesita. No vea los errores que comete su esposo, vea los suyos. Enfóquese en usted. Bueno, un momento se me enojó y me quiso, pero hermano, ya cuando la hermana entendió el mensaje de enfocarse en ella, cambió totalmente su visión. Por eso, cuando yo me enfoco y comienzo a decir, ¿por qué Arnoldo no hace tal cosa? ¿Por qué Franklin no hace tal cosa? No, porque yo no estoy haciendo lo que me corresponde a mí. Entonces, enfoquémonos en nosotros, en mi propia parte. Cuando lo hacemos, esto va a contagiar a otros. Y van a, como decía el hermano Daniel, entonces se van a unir otros, poquito a poco se van a ir uniendo. Pero hay que empezar, como dijo el hermano, primeramente por nosotros, ¿verdad? Por ahí es donde arrancamos. Hermano José. Amén, hermano. Es un tema muy importante el día de hoy y le doy gracias al Señor porque nuestro Señor Jesucristo no se equivocó de dejarnos el Espíritu Santo aquí en la tierra para nosotros. Porque a través de él es que nosotros aprendemos todas estas cosas. Porque primeramente él comienza a sanar nuestro corazón. Nos comienza a sanar de esa vida que llevábamos cuando no conocíamos a Cristo. Comienza a sanarnos el corazón. Por eso que el apóstol Pablo conocíamos cómo era y cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo comenzó a obrar en él, sanándole el corazón de todo lo malo que había hecho. Entonces, yo veo aquí el tema central, que es del amor, que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada de individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando yo me hago un análisis de mi vida y veo que aquí hay cualidades que yo todavía tengo que mejorar a través de la ayuda del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra y varones que nos dan estudio, me hago un análisis verdaderamente cuáles son lo que está perturbando en el amor en mi vida y tengo que comenzar a trabajar eso y tengo cualidades que tengo que trabajar para poder yo verdaderamente decirle verdaderamente Cristo, el amor que yo tengo verdaderamente, Cristo me ha cambiado, me ha transformado, me ha edificado y ya tengo el amor centrado en mi vida, el amor ágape de nuestro Señor, que no hay nada como lo dijo aquí el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue procesado, él tuvo que desarraigar cosas de su corazón y de su vida, de lo que había hecho, para poder él expresar y escribirle esta carta a los Corintios. Le doy gracias a Dios que la palabra es viva, que no solamente hizo efecto allá a los Corintios, sino está haciendo efecto ahora en este momento a mi corazón. Y mi pensamiento me reargulle a través del Espíritu Santo y veo que tengo cosas del amor que tengo que cambiar para poder verdaderamente hacer la obra, para poder administrar, para poder evangelizar, para poder llevar una palabra sin que no haya un impedimento o un choque, que verdaderamente yo lo haga como un hijo de Dios, como verdaderamente un hijo que conoció y aprendió qué es el amor, que es el don perfecto para nosotros de parte de nuestro Señor. Eso es lo que yo quería hacer comentario, hermano, y gracias por la enseñanza, Dios. Gracias, hermano, gracias por el comentario. Amén. Bueno, hermanito Giovanni, dígame, excelente estudio, rompiendo paradigmas y haciendo huecas en nuestras vidas a través del Santo Espíritu. Seguimos haciendo invitación a los varones para que se sigan uniendo los martes. El mejor trabajo que puede tener un humano, un cristiano, es amar a la creación.
amar la creación porque Dios lo ama y por eso entregó a su único hijo. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando, por favor? Las gracias a nuestro Señor Todopoderoso, porque para Él es la honra y la gloria. A su Espíritu Santo, que es el que ha tomado parte hoy de nuestros entendimientos, nuestra vida, para la edificación espiritual de nosotros. Y dándole las gracias al hermano Giovanni, que además está por decirlo, que es parte de nuestra vida. Anhelamos todos los martes de estas reuniones, semana tras semana, de crecimiento, crecimiento tras crecimiento. Algo que no estaba pasando algo en mi vida, comenzó hace 2 años. No me da vergüenza decirlo. He tenido 2 años de conocimiento continuo, de ver la escritura ahora desde el verdadero punto de vista. Hermenéuticamente es necesario estudiar, queridos hermanos. Es necesario mantenernos en estudio continuo, no nada más el viernes para preparar la prédica para el domingo, no. El estudio es el lunes, el martes, el miércoles, todos los días. Debemos enfocarnos en estudiar, en centrarnos en escudriñar la palabra de Dios. Te amamos mucho, querido hermano Giovanni. Bien. Adelante. Igualmente. ¿Qué temperamento será Giovanni? Puro amor. Amén. Puro amor. Hermanito Giovanni, ¿alguna última palabra, hermanito Giovanni, antes de hacer la oración final? Ya me salió por el perfil, ahora dice que soy una mezcla. Como el hermano es de Costa Rica, en vez de pura vida es puro amor. Puro amor. Bueno, está muy bien. Gloria a Dios por eso. La otra semana, hermanos, adelante. Vamos con el capítulo 14, un capítulo también bastante importante entenderlo, ¿verdad? Porque hay muchas cositas allí en este capítulo 14 de Primera de Corintios que nos van a enseñar muchas cosas positivas, ¿verdad? Difícilmente lo vamos a terminar, pero vamos a aprender por lo menos partes fundamentales del capítulo 14 de Primera de Corintios. Así que léanlo para que tengan sus preguntas listas, ¿verdad? Para el capítulo 14. Sí. Amén, amén. Muchísimas hermano gracias. José Contreras, por favor, ¿nos puede despedir en oración? Claro, mi hermano, gracias a Dios. Adelante. Damos las gracias a Dios. Señor Dios nuestro, te damos las gracias por esta hora que hemos compartido, Señor, con el hermano Giovanni, que nos ha traído la enseñanza, Dios mío, sobre el amor. Es lo que edifica nuestras vidas, lo que nos ayuda, lo que verdaderamente nos motiva y nos da la relación, Dios mío, de estar en contacto contigo, Espíritu Santo, que es el amor. Gracias por esta enseñanza. Siga ayudando a nuestro hermano Giovanni, dándole entendimiento, dándole enseñanza, esa rema, esa palabra implantada que es la que sana nuestras almas, dice tu palabra, Señor, oh Dios de la gloria. Y te damos las gracias, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, oh Dios de la gloria. Guárdalos, cuídalos el resto del día, que sea día de bendición y de victoria para nuestra vida, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y que sigamos, Dios mío, teniendo ese interés, teniendo esa armonía, ese gozo y ese amor para seguir recibiendo la enseñanza de nuestro hermano Giovanni a través de la palabra de nuestro Padre Celestial. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Hermano Franklin, pendiente que ahorita te voy a mandar una conexión. Tenemos una reunión extraordinaria ahorita. Ya te mando el link. Hermano Ángel, no puedo recibirte porque se me presentó una novedad. Trata de analizar el salmo completo, ¿ok? Y toma nota y nos reunimos. Hermano José, por favor, me trae la llave a la 1:30. Hermano Giovanni, muchas gracias, te amamos, te queremos mucho y estamos ansiosos para que saques tiempo para ver si dedicamos aunque sea 2 veces a la semana. Bueno, vamos a ver, ahorita el problema de ahorita es el asunto del viaje y todas los compromisos que hay por allá, ¿verdad? Está bien. Pero estamos en eso. Y ayer se me sumaron los hermanos no me acordaba yo que los hermanos del Mezquital empezaban ya las clases ayer y me llamó el hermano en la mañana, hermano, en la tarde clase. Entonces, tuve clase ayer de segunda de Corintios tuvimos clases ayer.
Pero, no, gracias a Dios, todo bien, hermano. Ahí vamos saliendo adelante con todo. ¿Sí? Muchas gracias, hermano Giovanni. Amén. Lo que estamos en el grupo con hermano Carlos Hugue, recuérdense en el horario según su país, hoy 5 p.m. Sí. Hoy lo que estamos estudiando con Carlos Hugue. Estamos reuniendo lunes y martes ahora, lunes y martes. Ahora lunes y martes. Una hora. Bueno, hoy les dice Carlos definitivamente qué son. Ya lo sabemos. Bueno, manito, le mando el link ahorita, hermano Franklin. No, hermano, para que le digan a Carlos ahora que lo andan buscando en Inglaterra. En Inglaterra. Porque fue el último que vieron con vida, el último que estuvo a la par de la reina cuando estaba con vida, a Carlitos. Eso es muy sospechoso. Fue para Inglaterra y se murió la reina. Sospechoso. Carlitos está sospechoso. Sí, así que díganle que lo buscan en Inglaterra. Está bien, hermano. Bendiciones. Bueno, Dios le bendiga, hermanos. Bueno, el amor. Ok. Amén.